Buenas tardes con todos y todas y bienvenidos a esta emisión número 13 de Mincaricuy, un programa de formación de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Puj Sunchis, con el auspicio de LED y que busca aportar juntos a la construcción de una educación y de un país más justo y mejor para todos. Este es un buen momento para contarles que Mincaricuy es un programa que ha sido largamente soñado por la escuela y que esta plataforma nos ha permitido llegar a miles de cusqueños, de peruanos y de muchísima gente en otros países del mundo. Hoy cerramos esta primera temporada 2020 de Mincaricuy con un invitado de lujo, Luis Enrique López, quien de hecho eligió el video que hemos visto parcialmente hace instantes y que podremos ver completo al final, Camgina de Renata Flores. Luis Enrique López es sociolingüista y educador especializado en educación intercultural bilingüe, con una amplia e importante trayectoria y aporte a un pensamiento país desde la educación. Entre su amplísima experiencia, Luis Enrique es presidente de la Fundación ProEIB Andes, un programa de formación en educación intercultural bilingüe para los países andinos. Fue miembro del Comité Científico para el Estudio Mundial de la Situación de las Lenguas del Mundo de la UNESCO y es asesor en realidad de importantísimas iniciativas educativas en Perú y los países andinos. De hecho, asesoró al gobierno de Bolivia en su reforma educativa. Le vamos a preguntar un poquito sobre eso también. Luis Enrique, bienvenido. Es un verdadero honor tenerlo en Mincaricuy. Muchísimas gracias, Milagros, y agradecido por esta deferencia que han tenido para conmigo y gustoso de poder apoyarlos en este esfuerzo colectivo de soñar por un mundo diferente. Muchas gracias. Bueno, y sí, acabo de decirle que quisiera curiosear un poquito sobre esta experiencia suya asesorando la reforma educativa de Bolivia. Brevemente, ¿cómo se dio? ¿Cómo evalúa ese proceso? Sí, bueno, mira, esto comenzó unos años antes con la llegada a Puno, a la Universidad Nacional del Altiplano, donde yo estaba trabajando en ese momento, de un grupo de profesionales bolivianos que hizo una segunda especialización en lingüística andina y educación. Y en total, en los 3-4 años que viajaron profesionales bolivianos a estudiar a Puno, llegaron a ser entre 72, 75, no recuerdo exactamente. Estos profesionales fueron los pioneros de una educación intercultural bilingüe distinta en Bolivia, que se desarrolló con un programa que se llamaba el Programa de Educación Experimental Bilingüe Intercultural en Bolivia, que auspiciaba el UNICEF, y luego de 4 años de experimentación del programa y de evaluación del mismo, la reforma educativa boliviana, que comenzaba a raíz de los cambios constitucionales de ese país, adopta la educación intercultural bilingüe, la inscribe en el marco de la ley y, como escribió Héctor Muñoz, un colega mexicano, en un libro que daba cuenta del proceso, la educación intercultural bilingüe pasa de ser un proyecto a una política de Estado. Entonces, entre el 94 que sale la ley y el 2002 se implementa la reforma educativa boliviana dando peso a la EIB, comenzando por las áreas rurales y comenzando por las 3 lenguas mayoritarias, quechua, aymara y guaraní. Los cambios... Sí, sigue. ¿De qué gobierno estamos hablando? Estamos hablando del gobierno de Sánchez de Lozada, cuyo vicepresidente era Víctor Hugo Cárdenas Aymara, ¿no? Y el proceso lo dirigió una socióloga boliviana, Amalia Naya. Todo este proceso que involucra una movilización social fuerte, porque se crean en ese contexto los consejos educativos de pueblos originarios, como ocurre con los cambios políticos en todos nuestros países y también con los cambios de gobierno,
a la caída del régimen de Sánchez de Lozada y de la emergencia de el MAS y de Evo Morales, se tilda, a mi juicio equivocadamente, a esa reforma de neoliberal, ¿no? Porque coincide con la etapa del neoliberalismo y se busca reinventarla. Entonces, entre el 2002 y el 2010 que pasa la ley, la educación intercultural bilingüe en Bolivia entra en declive y en relativo desuso, proceso del que no logra salir hasta el día de hoy, aun cuando el 2010 la nueva ley de educación boliviana, en el contexto de la nueva constitución que declara a Bolivia Estado plurinacional, instituye la educación intracultural, intercultural y plurilingüe. De manera de radicalizar, de romper con la EIB, instituir un nuevo tipo de modelo, pero este modelo han pasado ya 10 años y no logra realmente implementarse, y la otrora EIB, hoy EIIP, se ha visto reducida a una asignatura, una sola asignatura en el currículum, de 2 o 3 sesiones semanales en la cual se le presta atención a la lengua indígena, ¿no? Pero es una sola asignatura en la que se comparte castellano, lengua indígena e inglés. Lo plurilingüe en Bolivia es entendido porque está el inglés, digamos, ¿no? Pero, en fin, habría mucha tela que cortar al respecto y no quiero desviarme por ahí. Lo que sí hay que reconocer es que cambió el currículum, ¿no? Y estamos ante un currículum nacional de corte intercultural que recoge también conocimientos indígenas, pero que por ello, irónicamente, merece ciertas desafecciones por la parte de los sindicatos docentes. Entonces, es un proceso complejo, imposible de resumirlo en 2 minutos. Sí, por supuesto. ¿No? Sí, gracias. Y bueno, también puede ser un buen momento para reconocer la experiencia del proyecto experimental de educación bilingüe de Puno, que gracias a usted acabo de aprender que marcó el inicio, ¿no?, de esta perspectiva fundamental para la educación. Bueno, el proyecto de educación bilingüe de Puno es producto de la reforma educativa peruana, de la primera y única, a mi juicio, reforma educativa de a de veras que ha tenido nuestro país, que comienza en 1972, en cuyo marco se da la Política Nacional de Educación Bilingüe, que si la leyéramos el día de hoy aprenderíamos todavía muchísimo de ella, porque hay deudas todavía que saldar al respecto, y que en 1975 va a declarar la oficialidad del quechua, ¿no es cierto? Entonces, en ese contexto, el gobierno peruano recurre a la cooperación internacional y le raya la cancha a la cooperación internacional para desarrollar 2 proyectos. Uno en Cusco, que es el proyecto de educación bilingüe de Cusco, ¿no?, que comienza creo que 1 año o 2 años antes que el de Puno, y que se cierra luego a los 5 años, que era apoyado por AIDEU, USAID, y el proyecto de educación bilingüe de Puno, apoyado por la cooperación técnica alemana. El proyecto de educación bilingüe de Puno fue una experiencia pionera en muchos sentidos, y voy a señalar solo 2 aspectos. Uno, que realmente trasciende el tema de la enseñanza de lengua indígena o de castellano o de ambos, para instituir las lenguas como vehículos de educación. El quechua y el aymara se vuelven vehículos de educación y entonces se desarrollan clases de ciencias sociales, de ciencias naturales, de matemática y de castellano, y de lengua en estas lenguas indígenas. Y el segundo aspecto es que es la primera experiencia en el país en desarrollar una batería completa de materiales educativos de primero a sexto grado para enseñar
quechua como lengua materna, aymara como lengua materna, castellano como segunda lengua, ciencias naturales, ciencias sociales y matemática de forma bilingüe, ¿no? Entonces, solo para resumirlo, yo extraño que el Ministerio de Educación todavía recupere los libros de Puno y los use, sino como textos, porque ya tienen sus propios textos, al menos como material de lectura complementario, porque se desarrolló una batería impresionante de materiales, Milagros, incluidos libros de historietas, cuentos, relatos, además de los textos escolares, canción en quechua, canción en aymara, tradición oral en quechua, tradición oral en aymara, etc. Obviamente no eran tiempos de internet, ni, ni tiempos de DVD, sino tiempos de cassette todavía, ¿no? Bueno, pero el material está ahí y estamos hablando, usted habla de una deuda con esta reforma educativa, ¿no? Que estamos hablando de la reforma educativa del gobierno de Velasco Alvarado, ¿verdad? ¿Cree usted que sea posible cubrir una deuda cuando estamos hablando pues de un gobierno que está totalmente estigmatizado como, ¿no? Como probablemente el gobierno que nos llevó a perder muchas cosas como país, qué sé yo, y la reforma agraria, y bueno, en fin, tiene hasta un color político, ¿no? Muy claro. ¿Cree que sea posible que de alguna manera algún gobierno se atreva a retomar estas ideas, estas propuestas? Bueno, tenemos un presidente que trabajó en ese gobierno, ahora, ¿no es cierto? Y también, no te olvides que creo que fue el año pasado o el anterior, que se produjo este famoso documental sobre la revolución, que fue el documental más visto en la historia peruana, Es verdad. ¿no es cierto? Que fue visto por miles y miles de personas. Y yo recuerdo haber estado en Lima, creo que a la quinta o sexta semana, y yo y mi esposa conseguimos las dos últimas entradas en el Alcázar de ese día para ir a verla. Y mi sorpresa era la cantidad de jóvenes, ¿no? Y también de personas de mi edad que veían esa película y que susurraban y comentaban. Entonces, algo cambió en el Perú a raíz de esa época, ¿no es cierto? Y yo creo que no estaríamos hoy día recuperando el quechua de la manera que lo estamos haciendo, de no haber sido por la recuperación de la autoestima del quechua hablante que se gestó precisamente en esas épocas, ¿no es cierto? Es Los cierto. cambios sociales toman tiempo y requieren de mucha maduración. Entonces parece que a 50 años podemos pasar por un tamiz las medidas que se dieron en esa época y aprovechar lo mejor de esa época, ¿no? Exacto, ¿no? Así debería ¿No? ser en todo, ¿verdad? Pero es, bueno, No tirar el bebé con el agua sucia, ¿no? Sino salvar al bebé. Es decir, recuperemos lo bueno. No claro. nos olvidemos que en esa época también fue la primera vez en el país que se comenzaba desde el Estado a instituir un método global de lectura. Ya no leer el pape pipopú o mame mimo mu, ni mi mamá me mima, ni mi mamá me ama, sino leer textos completos, oraciones completas, Ujú. que tenían significado y sentido para los niños. Sí, Entonces hubo muchas cosas buenas que francamente tenemos que reconocer, porque si seguimos cambiando de política en la medida que cambiamos de gobierno, nunca saldremos del hoyo en el cual estamos. así es, así es. Y esto a todo nivel, ¿no? O sea, sale un alcalde y no hay que hacer lo que dejó el anterior, aunque haya sido bueno, ¿no? Eh, Exacto. Vamos a salirnos un poquito de este preámbulo para, quisiera preguntarle cómo evalúa usted este año que termina para la educación y los proyectos de educación intercultural bilingüe en el país y en la región andina. Primero, creo que se ha puesto en evidencia que no podemos hablar de educación en singular, sino que tendríamos que hablar de educaciones, así como hablamos de lenguas y hablamos de culturas. Y lo digo, Milagros, porque uno puede encontrar que la educación oficial
aquella impartida por el Estado, ha encontrado escollos para su aplicación, sobre todo en las áreas más alejadas del país y en las más desprovistas de servicios, entre ellos el Internet, ¿cierto? Entonces, hemos visto profesores realmente heroicos, como este joven huancabelicano que creó su robot para llegar a sus estudiantes y el robot hablaba en quechua, etcétera, ¿no? O esta señora Shaninka que de su propio peculio alquila o toma servicios de internet satelital para que su comunidad tenga acceso y presta su celular. Estas imágenes que han dado la vuelta al mundo, y de hecho que no las he visto yo en el Perú, sino estando afuera, porque regresé al Perú recién a mediados de octubre, ¿no? Y entonces, de un lado, la educación oficial con sus escollos ha tratado de responder de alguna manera a la emergencia, pero si ha habido problemas para llegar a todos, de hecho, yo creo que la educación comunitaria salió ganando. Y que con ello ganaron las lenguas y ganaron las culturas originarias, porque los chicos se reinsertaron en la vida familiar y en la vida comunitaria, y la comunidad los tuvo 5 horas diarias más. Y entonces, ellos podían aprender cómo se hace en la comunidad, haciendo, mirando, jugando, desarrollar competencias desde la vida y para la vida, y también reproducir su lengua con naturalidad o su bilingüismo, si ya son bilingües de castellano y quechua, por poner el caso de la lengua que se habla en la región que genera estos programas. Pero así como reconozco ello, también hay que reconocer que muchas familias que retornaron a sus lugares de origen deben haberse vistas inmersas en procesos educativos inesperados de reaprendizaje de lo propio, porque ya venían como limeñitos o limeñitas, ¿no es cierto? Y tuvieron que volver a su comunidad por razones de la peste, reinsertarse en la comunidad, aprender nuevamente a convivir, a participar en las prácticas en la chacra, agarrar asadones, chaquitaclias o la yunta o lo que fuera. Y esos son aprendizajes también, ¿no es cierto? Pero veo que tu pregunta va más orientada a lo que el Estado hizo, ¿no? Y yo sí resiento que, perdón, que haya habido como 2 tipos de tratamiento. Un tratamiento para los urbanos castellano hablantes, que es por la vía de las plataformas virtuales y la tele, ¿no? Y otro tratamiento para los indígenas del área rural, que es por la vía de la radio, ¿no? Segundo, observo con preocupación, no solo para el Perú, también México, también Guatemala y también otros países. Yo estaba viviendo en Guatemala cuando ello ocurrió. En Guatemala se había logrado que la educación bilingüe intercultural, como se llama ya, cubriese cerca de 10 o 12 de las 22 lenguas mayas que se hablan en ese país. Con la pandemia se priorizaron las 4 mayoritarias. Y lo mismo ocurrió en el Perú. El número de lenguas indígenas cubierto por la EIB en el Perú se redujo considerablemente. Así que en cierta medida volvimos a los años 80, cuando la EIB se circunscribía para atender a las lenguas mayoritarias. Y repito, entiendo las razones, pero esfuerzos se hubieran podido hacer descentralizando el servicio para que ONGs, organizaciones indígenas, etcétera, extendiesen los servicios de emergencia, educativos de emergencia, a los pueblos y lenguas no cubiertos, ¿no? Entonces, yo confío en que las nuevas autoridades del sector, que el nuevo ministro de Educación, que
tiene información sobre la EBI, que trabajó también en relación con la EBI desde los proyectos que él manejaba antes con la cooperación internacional, pueda enmendar el rumbo el próximo año, habida cuenta que vamos a seguir aún con una modalidad, si no virtual, al menos híbrida o semipresencial, ¿verdad? Entonces, yo allí aconsejaría que para el próximo año, pues hay que darle más responsabilidad a los niveles locales, dejarlos más en libertad y, en segundo lugar, no desaprovechar estos aprendizajes que los niños han desarrollado en estos 8 o 9 meses en la interacción con sus abuelos, con sus padres, con sus pares también, aprendiendo entre ellos y, repito, mientras hacían, trabajaban, jugaban, ¿no? Eso fue algo que mencionó de manera muy importante también Lucy Trapnell, que estuvo con nosotros justamente en el programa anterior, y contaba no solamente justamente esto que dice, ¿no? De cómo el aprendizaje no solamente se da en las aulas, sino en la vida, con la comunidad, con la familia, ¿verdad? Y que es un aprendizaje muy importante. Y ella contaba cómo en algunas comunidades, no quiero mentir, no quiero equivocarme, así que no digo qué comunidad exactamente, pero que habían espacios donde ella había, bueno, que ella sabe que la comunidad está muy crítica hacia la escuela, ¿no? Hacia los contenidos de la escuela, sienten que sus niños, sus jóvenes no están aprendiendo aquellas otras cosas que no tienen que ver solamente con contenidos académicos y que han decidido hacerse un poco al lado, al margen del Ministerio de Educación y de la educación formal y hacer sus propias estructuras educativas. ¿Ha escuchado usted de estas experiencias? ¿Conoce de algunas similares en algunas otras partes? Bueno, precisamente el video que vamos a ver dentro de unos minutos tiene que ver con ello, con lo que ante la desafección frente a lo que el Estado ofrece, muchos pueblos indígenas de América Latina, y ahí los pioneros son los colombianos, en la zona del Cauca, en el Creek, y por eso he escogido un video de ellos, denominan educación propia, ¿cierto? Precisamente para marcar diferencia entre la política oficial, que en Colombia no se llama EIB, sino se denomina etnoeducación, frente a la etnoeducación del Estado. Las organizaciones indígenas enfatizan la educación propia. Pero como veremos, eso no quiere decir mantenerse al margen del Estado, sino obligar a que el Estado financie ese tipo de educación también, porque son ciudadanos, tienen derecho a recibir educación por parte del Estado. La educación es un derecho y un servicio básico que el Estado debe satisfacer. Y ya también la jurisprudencia internacional así lo prescribe. La Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas del 2007 establece que los indígenas tienen derecho no solo a plantear su propia educación, sino también a asegurar su propia institucionalidad y que el Estado tiene la obligación de sostener esa educación. Entonces, digamos que hay posibilidades de hacerlo. Por alguna razón u otra, el Perú ha ido un poco rezagado en este sentido, frente a Colombia, por ejemplo, que ya tiene 40 y tantos años de hacerlo, o Wow. frente a Nicaragua, que tiene unos 15 años de hacerlo, o frente a la zona de Chiapas en México, donde la educación es autónoma frente a la educación del Estado, ¿no? En este caso no financiada por el Estado, sino autofinanciada, y eso existe desde el 2004, ¿no? Entonces, hay una larga tradición de búsqueda de una educación propia y creo que eso va a marcar mucho el sentido de la educación en los próximos años, pero quisiera, Milagros, frente a esta preocupación tuya, mencionar lo siguiente también, que la pandemia puso en evidencia, aunque ya se había dicho, pero
no se escuchaba, puso en evidencia que no basta con leer y con resolver operaciones matemáticas básicas. Es decir, que no basta con esas dos áreas que enfatizan los ministerios porque así lo prescriben las pruebas estandarizadas nacionales e internacionales, ¿verdad? Ujú. Se ha puesto en evidencia que la formación ciudadana es igual de importante, sino más importante en épocas de crisis, ¿no es cierto? Que tenemos que aprender a cuidar al otro y no solamente preocuparnos por nuestro cuidado, ¿no? Que tenemos que comprometernos comunitariamente con la salud de la comunidad y no solo con la nuestra, ¿no? Y también que los temas de cuerpo, salud, eh, higiene, prevención de enfermedades son igualmente importantes que la lectura y la escritura. Entonces yo avisoro que para el año 2021, en muchos lugares del mundo y particularmente en las áreas indígenas, pues los ministerios de educación tendrán que reconfigurar los currículos, priorizar las competencias, destacando aquellas que tienen que ver con la supervivencia, el cuidado de la vida, la regeneración de la vida y con una suerte de sentido comunitario, de comunalidad y de un sentido ciudadano profundo para asumir responsabilidades que hemos visto que nuestra formación ciudadana entró en crisis en muchos casos, no solo en el campo, sino también en la ciudad, fundamentalmente en la ciudad, con las fiestas clandestinas, el no respeto a las medidas que dictaba el gobierno, etc. Ujú. Entonces, se ha develado una crisis profunda de la educación, así como también una desigualdad e inequidad que atenta contra los derechos de los pueblos indígenas. Eh, ¿Qué perspectivas le ve usted al futuro de la educación intercultural bilingüe en el país, en la región también? En cuanto a la región, yo veo bueno, y al país también, yo veo con más fuerza que antes, porque he venido durante los últimos 8 o 10 años insistiendo en ello, eh, que es necesario reinventar la educación intercultural bilingüe. La educación intercultural bilingüe surgió de manera oficial en el Perú en aquella época de la cual hablábamos al inicio, en los 70s, cuando todavía un alto porcentaje de la población peruana y de la población latinoamericana era rural, y segundo, era monolingüe, hablante de una lengua originaria. Hoy día, a nivel de toda América Latina, con honrosas excepciones, el monolingüismo está en declive, ¿no es cierto? Y también vivir en ciudades y en centros poblados está en incremento. Por eso nos llama la atención que en nuestro censo último, 67,7% de la población indígena que se autodefine como indígena, declare que vive en un centro poblado, en una ciudad. Y tampoco llama la atención que Lima albergue entre 500 y 700 mil quechohablantes, un número realmente alto en comparación con los quechohablantes distribuidos a lo largo del territorio nacional, y que un distrito de Lima metropolitana, San Juan del Lurigancho, sea el distrito peruano de todo el Perú con el más alto número de quechohablantes del país. Entonces, sí, Increíble. esa es la realidad de hoy. Increíble, claro, increíble. Y sé que duele en muchos lugares de la sierra y particularmente en Cusco cuando se dice esto, pero es un dato de la realidad que no podemos obviar, ¿cierto? Si esta es la realidad, si los indígenas viven hoy día en centros poblados, en la mayoría de ciudades del país, la EIB no puede ser sinónimo de educación rural. La EIB no puede dirigirse únicamente a la zona rural. La EIB no puede soslayar ese escenario que identificó el Ministerio de Educación muy acertadamente, que es el escenario de
escuelas de EIB de revitalización cultural y lingüística. Pero parece ser, por ahí escuché, un pajarito me contó que ese escenario se ha quedado sin presupuesto. Entonces, lo reconocemos, pero no le damos presupuesto, porque seguimos pensando desde la lógica compensatoria, remedial, que la EIB es para que los chicos aprendan bien el castellano y pare de contar. Y entonces, los jóvenes y niños indígenas que viven en las áreas urbanas requieren de fortalecer su identidad, su lengua, su cultura, y eso exige también financiamiento, exige presupuesto, exige metodologías, etc. Y eso que observo para el Perú, en mayor o menor medida, rige también para el resto del continente, ¿no es cierto? Hay una necesidad de reinventar la EIB. Y te doy dos ejemplos chiquititos, concretos, de índole más técnica. Cuando la EIB nace, hace 50 años al menos, si no 60 o 70, estaba establecido que una de los principios que orientaban el desarrollo de la EIB era que los niños aprendiesen a leer y a escribir en su lengua materna. Entonces, lengua materna era sinónimo de lengua indígena. 70 años después, lengua materna ya no es sinónimo de lengua indígena únicamente. Para algunos niños sí, para otros niños lengua materna serán dos, castellano y quechua, y para otros incluso será solo quechua, solo castellano, perdón. Entonces, tenemos niños indígenas que tienen como lengua materna el castellano, mas no cualquier castellano, sino una variedad de ese castellano, porque es un castellano con una fuerte impronta, ¿no? Con un sustrato de lengua indígena. Niños que hablan lengua indígena y castellano como lengua materna, y niños que se adscriben a la denominación con la que nació la EIB. Entonces, cambiado el escenario demográfico, cambiado el escenario sociolingüístico, no podemos sostener algunos principios como dogmas, sino tenemos que irnos adecuando al cambio de situación. Por ejemplo, para unos, quizás tendrán que aprender a leer y escribir en quechua, otros simultáneamente en quechua y castellano, otros en castellano y aprender más bien quechua como segunda lengua, ¿no? Interesante. El video Solo que por usted mencionar quería, un tema, ¿no? el video que usted quería compartir está vinculado a lo que está mencionando. ¿Quiere que lo veamos ahora? ¿Lo vemos más adelante? Como usted guste. Yo creo que lo pasamos ahora, Milagro, si me permites, porque nos muestra también un ingrediente de esa reinvención, pero una reinvención donde no es el Estado el que decide cambiar, sino es la comunidad la que conquista la escuela, la hace suya, ¿no es cierto? Y la transforma. Muy bien, entonces vamos a ver este video. Son 6 minutos, es una experiencia colombiana, ¿verdad? Sí, de educación propia. Pues la importancia radica fundamentalmente en la recuperación de los valores indígenas. Al recuperar la identidad indígena se fortalece todo un pueblo. La cuestión es de fortalecer, o sea, de pervivir en el tiempo y en el espacio. Pervivir. Eso es el fundamento de la educación propia. Nuestro territorio es un lugar donde nosotros vivimos, donde tenemos la cultura, tenemos nuestro pensamiento. Es un territorio que se comunica constantemente con nosotros, que vive pendiente de nosotros. Vivimos de una manera armonizada entre comuneros y vivimos también en relación con la naturaleza. En el tema cultural hay mucho que se está dando, que se está redescubriendo, que se está fortaleciendo el tema de la lengua. Acá se hacen muchos trabajos en lo educativo, pero también en lo político, en lo organizativo, en lo territorial. Hay mucha actividad, ¿sí? Pero todo es pensando pues, en cómo apoyar y ayudar a la organización indígena, al plan de vida.
El CECIDIC es un centro de educación, capacitación, de investigación para el desarrollo integral de la comunidad. Es un centro donde acoge la necesidad de formar niños, jóvenes y adultos, donde se articulan para generar ese espacio de conocimiento, de estrategia, de fortalecer el plan de vida que es Proyecto NASA. Pues el plan de vida es toda una comunidad diciendo nuestros abuelos querían esto, ahora en esta nueva realidad nosotros queremos esto. Es como tratar de conjugar con eso ancestral y cultural que han dejado los mayores y mayoras, pero también con esas necesidades del hoy, de cómo empezar a irlas realizando. El CECIDIC es el resultado de los proyectos que pensó la comunidad en 1971. En ese momento se pensó el centro para solucionar 4 problemas que habían. El primer problema era la pérdida de la cultura. Las personas tenían vergüenza de ser NASA, tenían vergüenza de cargar la jigra o de tejer, de la música, de la danza ya se estaba perdiendo, especialmente el Nasayugo. Ahí fue donde se dijo, no, hay que fortalecer la cultura y el CECIDIC tiene que tirar a fortalecer el Nasayugo como tal. El segundo problema fue la dependencia alimentaria. O sea, toda la comida que se alimentaba los toribianos venía de afuera. El tercer problema era la falta de administración. O sea, habían proyectos, habían tiendas, habían empresas comunitarias, pero no se administraba bien. Entonces dijeron, los jóvenes tienen que aprender a administrar. Y el otro problema es la falta de formación política. O sea, los jóvenes deben saber manejar lo que es el gobierno propio. Entonces, son esos 4 problemas con el que la comunidad aquí dijo, esa debe ser la educación, para poder mantenernos como organización indígena, y al CECIDIC le corresponde liderar ese proceso educativo. Para entender un poco lo que es la educación propia en el territorio, hay que mirarlo desde lo que afuera se conoce como arte, y aquí se conoce como el cueco enés o la permanencia en el cuerpo o cuidado de la semilla a través de los oficios ancestrales. Cuando iniciamos todo este proceso de indagación, entrevistas con los mayores, ir a los lugares donde se concentra algo del conocimiento, estar con los recuerdos de los abuelos, los mayores nos fueron diciendo y orientando en el sentido que el arte debía ser el fundamento, la base principal de la educación propia. Todo este conocimiento, lo que es el tejido, lo que es la danza, lo que es la música, lo que es la alfarería, obedecen a una memoria ancestral milenaria. Entonces todo eso había que volver a recuperarlo, pero ¿cómo recuperarlo? Entonces decían, para poder llegar a la raíz también hay que llegar a la unión con la Madre Tierra. Conectando con la Madre Tierra, conectamos con todo el conocimiento otra vez. Todos estos procesos tienen que ocupar todos los espacios de formación, que son Luz, Lescue, Oasa, Huehues, que son las semillas de vida, lo escolarizado, o sea, primaria, bachillerato, debe estar ahí, los procesos autónomos y la educación superior. Son 5 espacios donde nosotros tenemos que estar. Este camino del saber ancestral tiene que tener una conexión entre todos los ciclos, porque tiene que concluir en un mismo punto. Que el NASA aprende desde antes de nacer hasta después de la muerte. Entonces es un ciclo completo, que es lo que se conoce como el Yi o el camino del espiral. Siempre en los congresos y en las asambleas han manifestado que el Nasayugo se está perdiendo, y es cierto. En los datos estadísticos, solo el 30% de la población de los mayores están hablando Nasayugo. Así que la comunidad ha manifestado en las reuniones es que hay que prestarle atención a ese tema, porque si se pierde el Nasayugo, ya no seríamos, bueno, seríamos pueblo Nasa, pero nos faltaría algo muy importante, que es lo que nos caracteriza en sí, el Nasayugo. La esencia de aprender la lengua está en que todos ayudemos a hablarlo. Y quiero invitar a todos los demás compañeros o otras instituciones, agencias que nos quieran colaborar, siempre son bienvenidos aquí en este territorio. Mama
Ok, muy bien. Como ustedes habrán visto en el video que acabamos de ver, la educación propia es tal, recibe esta denominación, porque está bajo el control de la comunidad y, en este caso, de la organización que los representa, el Consejo Regional Indígena del Cauca, ¿no es cierto? Entonces, es el Consejo Regional Indígena del Cauca el que tiene control sobre la gestión de la educación, y por la gestión quiero decir cómo se forman los maestros, cómo se seleccionan los maestros, qué tipo de currículum se implementa y también cómo se prepara a los chicos para cumplir con las pruebas nacionales, de lo cual no pueden escaparse, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay otra dimensión de la gestión donde ellos presentan al Estado su demanda financiera. El Estado colombiano les transfiere a ellos, por ley, la administración de la educación, les asigna una cuota per cápita y es la organización la que contrata maestros, desarrolla materiales, elabora materiales con el dinero que el Estado les da. Y en este caso también quisiera llamar la atención que con los ahorros que tuvieron, porque parece ser que los indígenas administran mejor la plata que el Estado, ¿eh? Crearon su universidad propia. Entonces, la UAIN, la Universidad Autónoma Indígena Intercultural, que tiene más de 1.500 estudiantes, se comenzó a financiar con los saldos que quedaba de la educación escolar en inicial, en primaria y en secundaria, ¿cierto? Entonces, hoy día ya desde el año, fines del año antepasado, la UAIN, la Universidad Autónoma Indígena Intercultural, es oficial, es reconocida por el Estado y recibe financiamiento del Estado también, ¿no es cierto? Entonces, solo quiero destacar que cuando uno incursiona en estos temas de educación propia, la educación se va resignificando también, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el Cauca, en la zona del Cauca, donde se ofrece este tipo de educación, y ahora en muchos otros lugares de Colombia, la educación inicial no se llama tal, sino se llama semillas de vida. Porque los indígenas recurren mucho a metáforas en su accionar, ¿no es cierto? Entonces, semillas de vida es el periodo previo al primer grado, ¿no? O, por ejemplo, el proyecto educativo institucional fue resignificado también y se llama proyecto educativo comunitario. ¿Por qué? Porque en su definición, en su implementación y en su evaluación interviene fuertemente la comunidad. Entonces, no es un proyecto que reúne solo a aquella triada famosa de la comunidad educativa, estudiantes, profesores y padres de familia, sino incluye a las autoridades comunitarias, incluye a la organización indígena, incluye a los sabios y a las sabias, e incluso el castellano se va resignificando. Ustedes habrán escuchado en el video que hablan de mayores y mayoras, porque ellos recurren a los mayores y a las mayoras para desarrollar ciertos contenidos de enseñanza. Una de las críticas solidarias que yo le hago a los compañeros que proponen la educación propia es que, si bien los contenidos curriculares denotan un fuerte anclaje en las vivencias indígenas, en el proyecto de vida y el proyecto político, el plan de vida, como dicen en Colombia, de los pueblos indígenas, no se le ha prestado suficiente atención a la lengua, aunque parezca irónico, por la necesidad que tiene de formar nuevos liderazgos para defender su derecho a la tierra, al autogobierno, al autocontrol comunitario, etc. Y todo eso se hace por la vía del castellano, ¿cierto? Entonces, sí hay necesidad en estos procesos de fortalecer las lenguas indígenas también, aunque, como habrán visto en el video, también ya comienzan algunas experiencias de proyectos de revitalización lingüística del Nasayue, la lengua
el pueblo nace, ¿no? Entonces, no todo es perfecto tampoco con la educación propia, ¿no? Pero creo que es un gran paso dado para colocar el control sobre la educación, el poder sobre la educación en el nivel local y no en el nivel central, en este caso en Bogotá, ¿no? Ahora, también cabe reconocer que el pueblo colombiano es un pueblo que cree en la democracia y que acepta figuras como esta, que creo que costaría aceptar en nuestro país, Justamente ¿no? eso Donde quería estamos preguntarle. más acostumbrados al control del Estado y que el papá Estado defina todo por nosotros, ¿no? Justamente eso quería preguntarle. En un escenario, imaginando un escenario ideal, ¿no? En el que nuestro Estado permita situaciones de educación comunitaria como esta, ¿cree usted que podríamos llevarla adelante? ¿Qué limitaciones tendríamos? Mira, yo creo que lo que ha ocurrido hace poco, la emergencia de los jóvenes, como nunca antes la habíamos visto ni la hubiésemos soñado, ¿verdad? Creo que ya nos da señales de cierto hartazgo, de cierto cansancio, con algunas de las taras que hemos heredado, ¿cierto? Entre ellas el centralismo, entre ellas el racismo, la discriminación y la concentración del poder en muy pocas manos. Yo creo que hasta la clase empresarial del Perú se ha asustado, ¿cierto? Y que va a atender de mejor manera las demandas. No me llama la atención que la crisis en la Panamericana, por ejemplo, por la protesta de los trabajadores de las empresas agroindustriales, se haya resuelto que en 48 horas. Es verdad. Eso es inusual en este país. Aquí se espera que la gente se canse y que abandone, tire la toalla y vuelva a lo de siempre. Pero estamos a puertas de reconocimiento de derechos laborales después que ese régimen se instituyó en el año 2000, hace 20 años, ¿no? Entonces, yo creo que estos cambios, los jóvenes, los trabajadores de las empresas agroindustriales, van a marcar también reclamos de diversa índole. La gente está tomando conciencia de sus derechos. Y yo creo que el Estado va a tener que ir por la vía, si no de sopetón a una gestión autónoma de la educación, al menos de una cogestión de la educación, ¿cierto? Un sistema de cogestión, pero mi sueño, por lo menos lo explicito, es que Lima norme, porque le compete normar, pero no ejecute, que ejecuten las regiones, ¿cierto? Pero ¿eso qué implica? Que las regiones tienen que fortalecerse, que las regiones tienen que empoderarse, y ya se acabará también la excusa de que no hacemos porque el Ministerio de Educación no hace, o esperamos la norma, porque también creo que hay culpa de lado y lado, ¿eh? De un lado, el exacerbado centralismo, pero de otro lado, también el facilismo regional de no asumir con responsabilidad las tareas que le asigna la norma, la ley, ¿no? Entonces, al menos una educación descentralizada, en cogestión con comunidades y organizaciones indígenas, creo que contribuiría a esta reinvención de la EIB, ¿no? Ahora, el Perú ha dado pasos muy importantes y sé que cuesta creerlo, pero es uno de los países que más ha avanzado en cuanto a EIB en toda América Latina en los últimos 3 lustros. Podría decirnos así como puntos, ¿en qué, por ejemplo? ¿Qué logros? Identificación de distintos escenarios sociolingüísticos. ¿Eh? Al menos hay
3 escenarios sociolingüísticos. Yo los ampliaría un poquito más, pero ya es un paso importantísimo haber identificado distintos escenarios sociolingüísticos. 2, haber diseñado una propuesta pedagógica exclusiva para EIB, distinta de la propuesta pedagógica general. 3, haber creado este ente participativo, ¿no? Si bien cabezón, porque es solo cupular, ¿no? Que se llama, no recuerdo cómo se llama, este Consejo de Participación de Pueblos Indígenas que asesora a la DGIVIRA, ¿no? Digo cabezón porque yo le hubiera dado una estructura que nazca desde abajo hacia arriba, ¿no? Donde haya un consejo comunal, un consejo distrital, un consejo provincial, un consejo nacional. Y yo también hubiera sido un poquito más atrevido ahí y hubiera pinchado al Consejo Nacional de Educación para que acepte como interlocutor a este Consejo Indígena de Educación Intercultural Bilingüe, o por lo menos para que sea parte del Consejo Nacional de Educación. Porque no puede ser que el Consejo Nacional de Educación sea solo consejo de notables y que no incorpore las voces de los de abajo, ¿no es cierto? Pero hay cambios importantísimos, Milagros, que no nos damos cuenta, ¿no? Pero como he tenido la ventaja de la gitanería, de moverme de un lado a otro y de no desprenderme totalmente del Perú, pero sí de estarlo mirando con lentes de fuera y comparar el Perú con lo que ocurre en México, con lo que ocurre en Guatemala, país donde viví los últimos 3 años, o en Nicaragua, donde viví antes, o en Bolivia, etc., sí te digo que ha habido un notable avance normativo y técnico. Ahora falta aterrizar más en las aulas, ¿no es cierto? Que esos cambios se reflejen en las aulas, ¿no? ¿Y cuáles deberían, en su opinión, ser los temas o los esfuerzos clave de los proyectos de educación intercultural bilingüe en el Perú para el 2021, para lo que viene? Mira, una de las deudas tremendas en el Perú tiene que ver con el tema que a ustedes les atañe, que es la formación docente. ¿Sí? La última estadística que tengo en mente del 17 es que faltaban, según el informe de la Defensoría, que también es un paso importante, dicho sea, de no haber sido por la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Educación no se hubiera movido como se movió. Tenía que responder a los informes defensoriales, ¿no es cierto? Entonces, eso no ocurre en otros países tampoco, ¿eh? No hay una Defensoría del Pueblo que haga suya la educación intercultural bilingüe, ¿no? Entonces, el último informe que yo leí, 2017, 2018, no recuerdo, señalaba que faltaban más de 20,000 docentes de EIB para atender el número de escuelas identificados como escuelas de EIB del Ministerio. ¿Sí? Recibí con dolor la información que las becas 18, por ejemplo, para formación de profesores de EIB, se habían reducido en número, ¿no? Y recibo también con pesar informes que leo o noticias de colegas que dan cuenta de problemas que se experimentan en la formación de docentes EIB en algunas de las universidades de Lima, ¿no? Entonces, allí el tema de la formación docente para mí requeriría de una atención ya no del 2021, de diciembre de 2020 para sentar las bases, corregir los errores, romper los contratos con esas universidades que no cumplen con el cometido y que no tienen profesionales adecuados para formar docentes de IB, ¿no? Y así como somos tan rígidos con la acreditación de las universidades en general, a la SUNEDU le tocaría intervenir y ver qué está pasando en la formación de profesores en EIB, ¿no? En las universidades
donde llegan jóvenes de las áreas rurales del país. Segundo, ampliar el número de becas 18 para más jóvenes indígenas, hombres y mujeres que puedan formarse como profesores de IB. Y avanzar en ese sentido, no solo también con las escuelas superiores de formación docente, creo que se llaman, ¿verdad? En EIB de distintas localidades del país. El tema de la formación docente es clave. Y eso exige también una mejor coordinación a nivel ministerial entre la Dirección de Formación Docente y la DIGEIBIRA. Porque como seguimos funcionando en compartimentos estancos, la Dirección de Formación Docente va por un lado, la DIGEIBIRA va por el otro, y eso no favorece una adecuada formación de docentes, ¿no es cierto? Yo creo que, y el segundo cambio fundamental a mi juicio, es el cambio de visión respecto a la EIB. La EIB no es ni debería ser una modalidad compensatoria, remedial, solo para indígenas. La EIB es un ingrediente de una educación de calidad, de pertinencia y de relevancia para no solo reconfigurar la educación nacional, no solo para interculturalizar la sociedad peruana, sino para también cambiar nuestra mentalidad, descolonizarlos y ver el Estado de manera diferente. Entonces, yo creo que la educación peruana ganaría tremendamente si instituye la educación intercultural como el nombre y el apellido de la educación nacional, y a su interior establece distintas modalidades, ¿no? Las distintas educaciones a las que me refería podrían estar a ese nivel de las modalidades, unas autónomas, otras en cogestión con el Estado, etcétera, etcétera. La EIB estatal también, ¿por qué no? ¿No? Qué importante idea, sí, suena increíble, suena maravillosa, ¿no? O sea, educación intercultural para todos. Pero de veras, ¿no? No solo en el discurso, sino en la práctica. Y eso exige un nuevo tipo de docente, ¿verdad? Sin duda. Luis Enrique, además de esta experiencia que hemos visto y que hemos comentado, que usted ha comentado sobre el video y otras experiencias comunitarias, básicamente en Colombia, en base a su experiencia trabajando en varios países de Latinoamérica y también de nuestra región andina, ¿qué otras experiencias deberíamos observar como aporte para nuestra propia experiencia de educación intercultural bilingüe en el país? Mira, están los compañeros colombianos y ahí hay un libro que lo recomiendo para la lectura de todos, que fue publicado ya hace 15 años más o menos, que se llama ¿Qué pasaría si la escuela? Puntos suspensivos, que es un libro que sistematiza la experiencia del CRIC, ¿cierto? También los compañeros mapuches vienen dando pasos muy interesantes de construcción de una educación mapuche, ¿no? Y hay un equipo de investigación de la Universidad Católica de Temuco que dirige Daniel Quilaqueo, que está haciendo propuestas también ellos le llaman una educación paralela o algo así, donde hay la educación comunitaria y la educación del Estado, ¿no? Que deben ir a la par, ¿no? Una manera distinta de concebir la realidad. Colombia la mira de otra manera porque, según la legislación colombiana, el 26% del territorio colombiano está bajo el control del 4% de población indígena. 26% del territorio bajo el control del 4% de la población que es indígena. Entonces ellos requieren de cuadros profesionales, técnicos y políticos para manejar sus territorios.
por eso optan por esa educación propia. Nicaragua también instituyó la educación propia porque ellos, desde 1988, reconocen el régimen de autonomía para la región del Atlántico Norte y del Atlántico Sur, donde viven los pueblos indígenas, ¿no? También han hecho sus pininos, etc. En Guatemala hay una experiencia de la Asociación de Centros de Educación Maya, ASEM, que desarrolla procesos que podríamos denominar como educación propia. Ellos le llaman educación maya, con nombre propio, nombre del pueblo, a nivel de educación secundaria. México, las experiencias tanto promovidas por el zapatismo en Chiapas, como en una región autónoma que se llama Cherán, con el pueblo purépecha, ¿no? Entonces, hay bastantes lugares donde voltear los ojos. Pero también, así como tenemos que mirar hacia afuera, yo creo que debemos mirar hacia adentro y no desatender las experiencias nacionales que tienen todavía mucho que enseñar, ¿no es cierto? Entonces, de un lado, la experiencia del Formaviap en Iquitos, ¿no es cierto?, que es de cogestión entre el Estado y una organización indígena. De otro lado, la experiencia de tarea, por ejemplo, sobre todo en Ayacucho, con la formación de alcaldes juveniles, etcétera, el énfasis que le han puesto ellos a la formación ciudadana, que aunque no le denominan intercultural, a mi juicio es una formación para una ciudadanía intercultural activa, la experiencia de ustedes mismos, pero claro, no pueden mirarse el ombligo y tienen que mirar al vecino, ¿no es cierto? Por ejemplo, el Iskay Yachay de Ceprosi, ¿no? Es decir, hay un sinnúmero de experiencias. También revisar críticamente lo que hicimos en Puno hace ya 40 años, ¿no? Y hay documentación, es decir, lo de Puno está todo documentado, escrito, están los textos, y ustedes que son zona quechua podrían aprovechar mucho de esa experiencia también. Entonces, yo sugeriría que todo proyecto educativo innovador tiene que ser abierto, tener las antenas bien paradas y alertas, oteando el horizonte hacia afuera, pero también mirando hacia adentro del país y sobre todo consultando con las comunidades, con sus autoridades, qué tipo de educación quieren, ¿no? Es lo justo, sí. Estamos en otros tiempos, Milagros. Ya los indígenas dejaron de ser, al menos en el discurso y en la retórica legal, objetos de la política pública y han pasado a ser sujetos de derecho. Pero creo que en el Perú nos cuesta verlos como sujetos de derecho. Seguimos pensando por ellos y haciendo cosas para ellos. Creo que parte del cambio ahora es hacer desde ellos y con ellos, ¿no es cierto? ¿No? Y ojalá llegue el día en que la educación sea hecha por ellos y no por nosotros. Y en ese marco, justamente, ¿qué le diría a los maestros, maestras, estudiantes, que muchos siguen el programa, y que han optado ellos o quieren optar por la educación intercultural bilingüe? Yo primero felicitarlos, ¿no es cierto? Porque requiere mucha valentía el sumarse a una causa que todavía es visto como subsidiaria o secundaria en el Perú. Entonces, felicitarlos, animarlos a seguir adelante, ¿no? Formarse de la mejor manera posible, no solo en lo que la universidad o el centro donde se forman les da, sino mamando también de sus comunidades, al menos en las épocas de vacaciones, cuando van a sus comunidades, pregunten a los abuelos cómo se aprende, cómo se construyen conocimientos, para encontrar otros mecanismos pedagógicos más interculturales que den valor también a las formas propias de aprender,
de enseñar, de transmitir y de producir conocimientos, desarrollando la lengua indígena al máximo de sus potencialidades, ¿no? Porque desafortunadamente nos hemos encontrado con profesores que no manejan lo suficientemente bien las lenguas indígenas. No es culpa de ellos, ¿eh? Es culpa del sistema, ¿no es cierto? El sistema los blanqueó y los formó para abandonar su lengua, desde una lógica de bilingüismo sustractivo. Estamos en tiempos otros y ahora les tocaría reapropiarse y desarrollar su lengua de la mejor manera posible y ojalá lograra manejarla tan bien como el castellano para poder trabajar con sus niños en castellano y en lengua indígena. Y lo tercero que les recomendaría es humildad, una profunda humildad para llegar a la comunidad como facilitador de un proceso, para llegar a la comunidad como dinamizador de un proceso y no como sabiondo que sabe más que los comunarios, porque es probable que ese joven indígena que llega a la comunidad no sabe tanto como sabe el yachac, como sabe el mayor o como dicen en Colombia la mayora, ¿no? Y entonces le va a tocar a él facilitar la relación entre los mayores y los jóvenes, ¿no? Y ahí añado algo que se me escapó y se me quedó en el tintero sobre la EIB. La EIB no puede ser un asunto solo de niños. Tiene que ser un asunto también y fundamentalmente de jóvenes. ¿Por qué? Porque los jóvenes de la secundaria están atravesando por una etapa de su vida donde se afirman, se autoafirman como personas y personalidades. Entonces debemos dejar ya esa tradición peruana de bilingüizarlos en la educación inicial y en la primaria, castellanizarlos en la secundaria, para que lleguen a la formación docente y les decimos, el bilingüismo es bueno, tienes que ser maestro bilingüe, etc. Cuando ha habido un hiato de 5 años de castellanización forzada y de occidentalización a la fuerza, ¿no es cierto? Entonces, también la secundaria tiene que ser objeto de la EIB muy fuertemente para ayudar a esos jóvenes a definirse identitariamente como ellos quieran, ¿no? Cierto, es cierto. Vamos llegando hacia el final, Luis Enrique, y hemos empezado esta entrevista con un video llamado Canjina, de Renata Flores. ¿De qué manera le vincula al tema que estamos tratando? Precisamente por donde acabamos de terminar, Milagros. El futuro es de los jóvenes. Y tenemos que saber leer los lenguajes de los jóvenes y recurrir a los medios de los jóvenes. La EIB no puede ser ya únicamente materia de papel y lápiz. Tiene que estar vinculada al internet, tiene que estar vinculado al rap, a la música, al rock y a todos estos nuevos lenguajes que los jóvenes utilizan para afirmar su identidad. ¿Y por qué escojo a Renata? En rigor yo tengo dos jóvenes que son mis ídolos en cuanto a la música contemporánea, que son Renata y Liberato. Liberato Cani y Renata Flores. ¿Y por qué he interactuado con ellos, me he relacionado con ellos y disfruto de su música? Porque ambos fueron castellano hablante nativos. Ambos aprendieron a hablar en castellano. ¿Por qué? Porque sus padres, por protegerlos, les negaron el uso de su lengua. Pero llega un momento en la vida, en la adolescencia precisamente, cuando por circunstancias de la vida, Liberato tiene que regresar a su comunidad para acompañar a su madre enferma de cáncer en sus últimos meses de vida, y se topa con la abuelita que solo habla quechua, y aprende el quechua, y luego regresa al colegio secundario en Lima,
y comienza a gestar este movimiento que él tiene, el Quechua en Movimiento, que es un movimiento de rap en quechua y que hoy día lo ven miles de jóvenes en diversas partes del mundo. Y Renata, por su parte, también a los 14 años, con esa voz maravillosa que posee, se hace ayudar por su abuelita, que es quechua hablante, ya no rural como en el caso de Liberato, sino urbana en Huamanga, ¿no es cierto? Y con la abuelita traducen canciones de Michael Jackson del inglés al quechua. Se vuelven virales estas canciones, llega a tener más de 2 millones de visitantes y luego ella también sufre transformaciones personales y se quechuiza, ¿no es cierto? Desarrolla más el quechua, aprende el quechua. Allí no hubo enseñanza de quechua. En ambos casos hubo aprendizaje de quechua, ¿no es cierto? Apropiación del quechua. Y hoy día es una maravillosa cantante bilingüe que canta en quechua y canta en castellano. Hoy día también recurre al rap, sobre todo cuando se trata de expresar y protestar ante diversas situaciones de la vida. Y esa canción que hemos visto, Milagros, Camjina, ¿no es cierto? Renata le está diciendo a las niñas campesinas, yo soy como tú. ¿Sí? Tenemos algo en común, ¿no es cierto? Y las chiquitas también quieren hablar, quieren cantar, quieren jugar, y eso es lo que expresan. Y no sé si habrán percibido, pero en un momento en la pizarra aparece algo así como pierde el miedo, ¿no? Entonces, Renata se ha vuelto una activista del quechua. Eso es lo que es Renata. Y para que la EIB pase de ser una modalidad educativa del sistema educativo nacional a un movimiento social, requiere de activistas. Pero esos activistas ya no podemos ser ni yo, ni tú, son ellos. Son ellos. Son ellos, son los jóvenes. Entonces, la responsabilidad que ustedes tienen en su escuela de formación docente es enorme, porque se trata de formar a jóvenes no solo como docentes, sino como activistas del quechua, de una educación diferente y también de un mundo en el que quepamos todos, todas y todes, como dicen hoy. Es lo justo. Sí. Muchísimas gracias, Luis Enrique, por haber compartido este tiempo con nosotros, por haberte tomado este tiempo. En verdad, No, muchísimas gracias. No, a ustedes gracias y ánimo y sigan adelante, por favor. Muchas gracias. Y bien, llegamos al final de esta primera temporada de Mincaricuy. Este programa, esta entrevista también será convertida en un resumen de 10 minutos que transmitimos por radio, como ustedes ya saben, en estas 3 radios que están viendo en pantalla, Radio Santa Mónica, Radio Inti Raymi y Radio Quillabamba, para todos aquellos maestros, maestras y estudiantes que no tienen acceso a Internet. Y que por supuesto también pueden encontrar en nuestra página de Facebook. Por favor, visítenla, visiten también nuestro canal de YouTube, está a nombre de la ESP Pugliasunchis, y ahí están colgadas las 13 emisiones de estas entrevistas y también los resúmenes radiales, los microprogramas radiales, como les llamamos. Para la Asociación Pugliasunchis, para la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pugliasunchis, para Tania Castro y para mí, con quien hemos compartido esta afortunada experiencia de realizar estas entrevistas durante este año, ha sido en verdad un gusto haber llegado a ustedes, que se hayan tomado el tiempo para ver el material que producimos, y nos esperamos el próximo año, después de las lluvias, o terminando las lluvias en marzo, para reencontrarnos en la segunda temporada de Mincaricuy con entrevistados tan importantes e interesantes como Luis Enrique López, que acabamos de tener. Un abrazo para todos, uno muy especial para los estudiantes de la escuela, y que este 2021 nos traiga, ojalá, un país y un mundo mejor para todos. Chao.
Pai mi chuku anchiri manta puka uya paspa uya karasu ninira kunawali. Baita munay chata su magia chinjika mai huay wanjatun taita kunaita mariksi indi itu. Manaka mutas kay auja tikupi wanyu kuungu chayna chuya sunkuita wanyu taruran aswalinta nyapa nyuka wanininta kuti musur ispachaga kuti iwa akchu me pachapas nyuka apas mana kamu tagwa nyuta usoy kuniwai mancha kuita pagi Masilia wami wiñani ñawi kunata wankispa pulyak taja pari chispa chaykama brincaspa warajas asco yetama haikun mana tuku ojo te huchayakuta sarius pachekita chimpa ikun chaymi chumpawa taliuk pampa yurak pipa puturispa ñauray pachapi purini hukruna siminpiti simuyu pachata yacheja muta epak pisipanitan tayakuta chaskita yeah kisa pachapi tukuni sukta pachapi chayaramuni akchichika kuita hayarin hapakupamuseni atipai kuwa yachani chui mataroita yatumichi siyaiwan kunyunanku pipas uyari chuhispe pachataya chanichu wai mancha kuita pagi Takak hawaje Pawai astawang amarak tarikichu Ati baita Atingki Mancha kuita pagi